Avanza la reforma laboral. Este jueves la sala del Senado revisa iniciativas hasta su total despacho, una discusión que incluye los puntos más controversiales de este proyecto, como los sindicatos interempresa, el derecho a huelga. Queremos profundizar en este tema. Para eso tomamos contacto con el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar. Senador, muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Buenas tardes. Senador, bueno, ya se aprobó la titularidad sindical y también el tema de la extensión de beneficios. Usted se abstuvo en la extensión de beneficios. ¿Por qué? Porque hice ver, ¿no es cierto?, que primera cosa el texto que estaba redactado, si bien yo era partidario del inciso segundo, que se hiciera de común acuerdo, y luego, ¿no es cierto?, también que la extensión de beneficios se hiciera también en relación con el reajuste de remuneraciones por el índice de consumidor IPC. Cuanto al inciso primero, que yo veía que corría un riesgo de inconstitucionalidad, como estaba anunciado por los parlamentarios de la oposición, porque había una clara obligación del trabajador para lograr los beneficios que se hubieran negociado por un sindicato, tenía que afiliarse al sindicato. Y eso creía que no era procedente. Lo que lógico sería, primero, que yo entendía que si un sindicato había hecho una buena gestión, muchos trabajadores estarían en posición de incorporarse pero otros a lo mejor no. Y no podía haber, ¿no es cierto?, que un trabajador que cumpliendo la misma función en relación con otro, uno tuviera los beneficios y el otro no los tuviera. Yo era partidario incluso de haber establecido un periodo de vacancia, dentro del cual pudieran extenderse los beneficios automáticamente a todos los trabajadores. Sobre todo cuando el sindicato que negocia es un sindicato minoritario, suponte que representa el 10%. No puede haber un monopolio de los beneficios. Y en ese sentido, senador, podríamos pensar que se podría llevar incluso esta ley al Tribunal Constitucional para revisar precisamente este artículo. Pues está anunciado ya por los parlamentarios de la oposición que van a llevar este tema precisamente al tribunal por estas razones, porque están alegando y discutiendo, ¿no es cierto?, que se está vulnerando la Constitución por la obligatoriedad en materia, ¿no es cierto?, de afiliación sindical. Y eso, ¿no es cierto?, yo creo que es un riesgo. Al final. Sí, no, yo creo que sí, están totalmente decididos a hacerlo. Yo creo que es un riesgo, yo creo que no es bueno que el gobierno corra ese riesgo. Yo creo que debería haberse buscado otras fórmulas como para que los beneficios logrados por un sindicato, sobre todo cuando es minoritario, ¿no es cierto?, puede quedar abierto para que otros trabajadores se pudieran incorporar a los beneficios. Incluso yo dije que en vez de que se cobrara el 100% de la cuota sindical, ese trabajador como se pagara el 200%, pero que se dejara en el trabajador su derecho a afiliarse o no afiliarse. Bueno, ahora durante la tarde van a seguir trabajando en lo que es la huelga, efectivamente si se va a tener el reemplazo, cómo va a ser esta adecuación en definitiva, que para un sector de la nueva mayoría significa un reemplazo encubierto. ¿Cuál va a ser su posición al respecto? No, yo voy a seguramente apoyar, yo creo que los votos están para apoyar el texto que planteó el Ejecutivo, que habla de cambio en los turnos y horarios y las adecuaciones necesarias de acuerdo con lo convenido en el contrato. Aquí algunos quisieran agregar que la habitualidad es lo que permite hacer el reemplazo. No, yo creo que en este tema, por lo demás, un tema bastante discutible. Y lo he dicho, yo soy representante del Senado ante la OECD, y en la OECD donde están los principales países de la economía del mundo. De los 35 países, 34 reglamentan y regulan el reemplazo interno. Y aquí precisamente gente como Eduardo Engel, Dante Contreras, Andrea Repeto, Manuel Marfán, José Pablo Arellano, eran partidarios de establecer una legislación equivalente a la que existe en la OECD, mientras que nosotros aquí estaríamos en una acción mucho más restrictiva para permitir que los trabajadores que no están en huelga puedan ejecutar sus tareas. Y yo creo que es un tema discutible. Sí. Y respecto a la negociación interempresa, ¿usted lo va a aprobar o no? Porque se ha discutido mucho de que las empresas que tienen rubros absolutamente distintos no podrían negociar los sindicatos entre ellos. No, yo personalmente voy a rechazar que haya obligatoriedad en la negociación interempresa, porque creo que yo tomé un compromiso con las pequeñas y microempresas de que no se las aplicara a ellas la negociación, ¿no es cierto?, interempresa, porque es muy distinto. Cuando en un sindicato de interempresa hay empresas grandes, medianas y pequeñas y micro, la micro y la pequeña están en otras condiciones, no pueden soportar
las mismas condiciones que pueden aceptar una mediana o una gran empresa. Y yo firmé junto con todos los senadores de la bancada PYME, que se llama, que preside el senador Eugenio Tuma, junto con otros senadores, incluso participó en ese acuerdo, ¿no es cierto?, en la conferencia de prensa el presidente de la Comisión del Trabajo, Juan Pablo Letelier, y participaron el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Por lo tanto, yo tengo que honrar mi compromiso. Yo creo que no existen las mismas condiciones de negociación para una microempresa o una pequeña empresa que para una mediana e incluso para, por supuesto, en el caso de una gran empresa. La gran empresa tiene otras maneras de defenderse y de mitigar, ¿no es cierto?, los beneficios que puede otorgar. Pero una pyme, una pequeña, puede significarle la quiebra. Muchas veces, si acaso, se le imponen condiciones desde afuera. Si alguien tiene que negociar son los trabajadores de la MIPE o la pequeña empresa con su propio empleador. Y eso yo lo voy a sostener porque creo que está dentro de mi convicción. Y así siempre he sostenido que no es el mismo tratamiento en estos temas lo que puede regularse para una pequeña o microempresa que para una gran empresa. Senador, ¿por qué le pareció que era importante dejar explícito que la huelga debiera ser pacífica? Por una razón muy sencilla, porque cuando el gobierno mandó el proyecto de ley, mandó la norma sobre la negociación pacífica como un principio que debe regir, ¿no es cierto?, las relaciones laborales, tanto para el empleador como para los trabajadores, para ambas partes, prohibiéndose la presión físico-moral o sobre las cosas o sobre las personas, o impedir que una persona, ¿no es cierto?, pueda ingresar a su lugar de trabajo si no está en la huelga. Y eso, ¿no es cierto?, venía en el proyecto original y se rechazó en la Cámara. El hecho de su rechazo nos obligaba a reponerla, porque si no, antes se entendería que al rechazarse la disposición en la Cámara de Diputados, nosotros estaríamos aceptando, al menos tácitamente, un principio al contrario. Senador, se ha hablado mucho que este proyecto va a pasar a comisión mixta porque al volver a la Cámara de Diputados, los diputados están viendo claramente que el proyecto es muy distinto al que aprobaron ellos. ¿Se está haciendo un control de daños a esta hora en esta votación para que las indicaciones que tengan que hacer ellos sean las mínimas? Bueno, yo supongo, ¿no es cierto?, este es un tema que el gobierno tendrá que ver cómo lo tramita en la Cámara de Diputados. Por supuesto, si hay diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, corresponde, de acuerdo con la norma legal y la norma constitucional, que eso vaya a una comisión mixta y habrá que ver el tema en una comisión mixta. Mire, aquí lo importante es ceñirse a las disposiciones de la ley y no tenerle temor, ¿no es cierto?, al hecho de debatir o tratar de buscar entendimiento. Y si hay que llegar a la mixta, llegaremos a la mixta. Senadora, ¿qué atribuye que el proyecto original que envió el gobierno haya cambiado tanto con estas indicaciones? Porque el que se planteó en el gobierno, hubo muchas modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados. Y ese debate se ha vuelto a producir a nivel, ¿no es cierto?, del Senado. Y por lo tanto aquí se han repuesto algunas cosas que se habían rechazado en la Cámara de Diputados. ¿Pero no ha habido un cambio de parte del gobierno en esto también? No, yo creo que lo que pasa con el gobierno, como cualquier gobierno, en toda cosa que se trae al Parlamento, se va buscando entendimiento y acuerdos, sobre todo que hay muchas veces argumentos que llevan a modificar las posiciones. Aquí no se llega con la norma rígida y aquí no se va a mover nada, no. Y para eso existe un sistema bicameral donde hay dos cámaras, una que originaria, que es donde se inicia la discusión, y otra revisora, no sé, en este caso el Senado. Y luego la Cámara de Diputados tiene la facultad de aceptar las cosas que el Senado haya modificado o rechazarlas. Y en ese caso, si hay rechazo, vamos a una comisión mixta. No hay que dramatizar estas cosas. Lo quiero llevar a otro tema porque el día de hoy el expresidente Sebastián Piñera salió a defender la ley del royalty minero que se aprobó el 2010, luego de todo lo que hemos conocido de los correos electrónicos entre Patricio Contés, el entonces senador Longueira, y el proyecto de ley final. Él lo defiende. ¿Cuál es su juicio a este respecto? Mira, haciendo un poco historia, ¿no es cierto?, de lo que sucedió con eso, haciendo recuerdo, porque esto fue hace ya algún tiempo, ¿no es cierto?, hace ya más de 5 años. Efectivamente aquí se mandó por el gobierno del presidente Piñera un proyecto sobre royalty minero para financiar el tema de la reconstrucción. Nosotros no aceptamos la propuesta que se hizo por parte del presidente Piñera y el gobierno de esa época. Y en la Comisión de Hacienda pertinente y en la sala, yo también intervine en su discusión, le exigimos al gobierno modificar ese proyecto.
y el proyecto lo modificamos en varios sentidos. Primero, que rendía solo del orden de 400 millones de dólares, lo llevamos a un rendimiento superior a los 1.000 millones de dólares para financiar, ¿no es cierto?, tanto el presupuesto como los gastos de la reconstrucción, pero a su vez, ¿no es cierto?, lo mejoramos sustancialmente en cuanto a las exigencias que hacíamos en relación con la variación que pudiera tener el precio del cobre o los otros minerales, y establecimos una tabla que fija de 5 hasta 14%. Y además, ¿no es cierto?, después se provocó un problema sobre la invariabilidad, que también redujimos la invariabilidad. Bueno, yo ahora no recuerdo exactamente con todo detalle, porque no podría dártelo ahora por la televisión, pero exactamente mejoramos el proyecto, senador, sustancialmente. Pero más allá de lo que se logró con este proyecto que el expresidente Piñera defendió, ¿qué le parece el modo en cómo se llegó a esto y que haya habido una participación directa de una de las empresas involucradas? Bueno, nosotros no teníamos por qué tener conocimiento de esa participación directa o no, intervención o intervención. Yo creo que cada uno aquí votó en su propio mérito el texto que teníamos a la vista. Y de lo que te quiero señalar, ¿no es cierto?, que ese es un tema de la iniciativa exclusiva del presidente de la República en ese momento, el presidente Piñera. Nosotros no podíamos más que aprobar o rechazar. Y cada una de las cosas se rechazaron en su mérito, se discutieron. Ahora, sobre ese artículo famoso transitorio, yo nunca supe de los mails, ni que había habido una reacción en un sentido o en otro, si la reacción que aprobamos fue exactamente la que se dice, que es exactamente la que se trajo se habría cambiado los mails que se hicieron entre Longueira y Patricio Contese. Pero hoy día lo sabemos. ¿Usted cree que habría que hacer una modificación a este inciso, por ejemplo? No podría decírtelo, porque tendríamos que entrar a estudiar todo el tema de nuevo, en esa materia, propia de esa materia. Pero hay un tema de Pero lo que se aprobó, no nos olvidemos que se aprobó por, casi me acuerdo, fue creo que un voto o 2 votos en contra, y el resto fue aprobado por la totalidad de los parlamentarios. Pero hoy día no creo que los 34 parlamentarios. Y a la luz de eso le pregunto, con estos nuevos antecedentes puede que la ley haya sido votada correctamente, pero ¿podría cuestionarse la legitimidad que tiene esa ley a la luz de lo que conocemos ahora? No, porque yo creo que ningún senador votó por fuerza o por influencia, porque precisamente no conocíamos ni mucho menos que esa redacción, ¿no es cierto?, venía de quien viniera. Era una redacción, ¿no es cierto?, propuesta por el Ejecutivo, que se discutió, como te digo, el proyecto de ley fue modificado sustancialmente aquí en el Senado. Y ahora, sobre ese artículo transitorio, por supuesto, se discutió. A lo mejor, ¿no es cierto?, no tuvimos la información oportuna. En ese momento, si hubiéramos tenido esa información oportuna, seguramente le hubiéramos puesto más cuidado para saber si efectivamente lo que estábamos aprobando correspondía. Y yo personalmente creo que lo que aprobamos es porque estábamos convencidos que era necesario hacerlo, y nadie lo hizo por influencia de nadie. Ni siquiera conocíamos la existencia del señor Contese en esta discusión. Y en ese sentido, más allá del proyecto individual y este artículo en particular, ¿qué le parece el proceder del entonces senador Longueira? No me quiero pronunciar sobre ese tema. Creo que el propio senador Longueira o ex senador Longueira tendrá que dar explicaciones de lo que hizo o no hizo. Yo no soy juez, ni voy a tomar, ¿no es cierto?, la decisión sobre sus propias conductas. Pero por supuesto creo que ese intercambio de mail y todo, lo que considero muy poco prudente. Muchas veces uno recibe información de alguna persona, le dice, mira, yo creo que el artículo debería ser tal. Bueno, uno lo recibe, lo estudia, lo ve, si es una cosa que corresponde, bueno, puede darle su apoyo o no darle su apoyo. Pero eso no quiere decirme tú que en este caso es una cosa mucho más compleja. Fue una cosa más compleja por los recursos que se habrían transferido, no se habrían transferido, y si eso es coincidente, ¿no es cierto?, con el hecho, ¿no es cierto?, que se haya redactado o no redactado un determinado artículo, etcétera. Pero yo no soy juez para determinar, ¿no es cierto?, si condeno o no condeno la conducta de otra persona. Senador Andrés Saldívar, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en CNN. Estamos escuchando que están haciendo llamados a votación, así que los liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.